En la primavera de 2023 pasamos algunos momentos en los servicios de la mañana, en los profetas menores, Micas, Naomi, Habacuc, y así que tenemos 3 semanas aquí en los servicios de la mañana, y así que tomaremos al siguiente libro en nuestro estudio de esa serie, Micas, Naum, Habacuc, que sigue después, ¿no? Sería buena prueba a ustedes. Sofonías. Es Sofonías. Y sí que si quisieran acompañarme hacia el fin del Antiguo Testamento al pequeño libro de Sofonías, pasaremos 3 semanas aquí en los 3 capítulos del libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Haré algunos cambios al texto que tenemos aquí en la traducción de Santiago, de Jacobo, perdón, en inglés. Creo que es una traducción más fiel a cómo se debe traducir al inglés. Prestamos atención a la palabra de Dios de Sofonías 1. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo y los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar el remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su Señor de violencia y de engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes de Mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata. Y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Ahí gritará el guerrero. Día de ira, aquel día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como
polvo y su carne como estiércol, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra será consumida, porque Él hará una desolación total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Quien sea que primeramente llamó a los profetas menores, no es de hecho haciendo un favor a tales libros. Yo creo que aquellos 12 libros pequeños han estado bajo una sombra por causa de ese nombre. Escuchamos ese nombre, profetas menores, y algunos de nosotros pensaríamos que ese no es importante o que sean insignificantes. Y al no leer los profetas menores y no tomarlos en serio, perdimos mucho, porque de hecho hay un hueco único que rellenen los profetas menores, porque lo que tenemos con esos 12 libros pequeños son 12 circunstancias únicas, 12 situaciones particulares, cada uno único, cada uno diferente al otro, y cada uno es un lugar en que Dios habla a tal situación y nos recuerda a nosotros que Él todavía que todavía está cerca, y Él todavía es relevante, todavía es presente, y que Él todavía está santo, que Él todavía está actuando y activo. 12 recordatorios, cada uno en su propio día, en su propio lugar, cada uno en sus propias circunstancias, en que Dios habla en cuanto a tal situación y dice: yo estoy aquí y yo estoy sin cambiarme, y la gente en los días de Sofonías necesitamos escuchar eso, igual como nosotros necesitamos escuchar esto hoy día. Bueno, ¿qué sabemos sobre Sofonías? Bueno, sabemos un poco desde el primer versículo, ¿no? Lo interesante aquí es que Sofonías está dando más de una genealogía que los demás profetas, ¿no? Usted puede ver que está trazando varias generaciones y llega hasta este hombre que se llama Ezequías, probablemente el rey Ezequías. Así que lo que significa aquí es que Sofonías era o fue parte de la línea real, de la familia real, y él, hablando y predicando en los días de Josías, él está predicando en un contexto en que él es primo del rey, y sabiendo mucho de lo que estaba sucediendo en el palacio real. Y claro, usted recordará a él a lo mejor porque a Ezequías, ¿no? Porque era uno de los pocos buenos reyes. El niño rey, un niño de una edad joven, y en una edad joven el libro de la ley de Deuteronomio fue redescubierto y él empezó una reforma, por lo menos una reforma externa. Serán los años 600 antes de Cristo, ¿no? Y sí que Sofonías está predicando en medio de tal situación y contexto. Y lo grande de Sofonías, si usted quisiera recordar a Sofonías por una sola frase, sería su frase favorita, ¿no? El día del Señor. El día del Señor. Lo escuchamos en otros profetas menores, pero está aquí en esteroides, aquí mencionado muchas veces en Sofonías. En cada capítulo parece que casi 2 versículos dice Sofonías: el día del Señor, el día del Señor. Y mientras usted piensa en el día del Señor, a lo mejor usted ya haya descubierto eso al leer la Biblia, que tiene un lado positivo. Al creyente, el día del Señor tiene un lado positivo. Es una cosa muy positiva, no una cosa a que anticipar, pero en cuanto al incrédulo, el que está en rebeldía contra Dios, tiene un lado muy oscuro, muy, muy oscuro. Y Sofonías va a hablar sobre ambos lados: el lado brillante y positivo, y el lado oscuro y difícil del día del Señor. Pero a lo mejor usted ya detectó en capítulo 1, sin duda se trata del lado oscuro, lado negativo del día del Señor. Así que en capítulo 1, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos. Quiere que nosotros sentamos lo pesado del día que está por venir. Él quiere que estemos entre ellos quienes verdaderamente temen al Señor. Es una cosa pesada y seria aquí, ¿no?
Y no es algo que solemos querer hablar con un predicador. Tiene su elección. No es normalmente algo que quiere platicar algo el predicador este tema, pero es algo necesario porque necesitamos estar aterrizados y aferrados en las verdades importantes de la palabra de Dios. Y el día de juicio, el último día, es una de esas cosas, esas verdades importantes, graves, que necesitamos recordar siempre. Informa la forma que elegimos vivir, ¿no? Así que vemos nuestro capítulo y tocaremos brevemente 5 puntos que Sofonías tiene que decirnos. Brevemente, él quiere que veamos hasta dónde alcanza tal día, hasta dónde alcanza este día, aquel día. Estamos viendo aquí versículos 2, 3 y el principio de 4, y en realidad usted podría traer también el fin de capítulo 18. Así que un poco de sándwich que está pasando aquí en este primer capítulo, en que él empieza el capítulo hablando sobre el juicio, del juicio sobre toda la tierra, todo el mundo, sobre toda la raza humana, y termina el capítulo de la misma forma, ¿no? Y Sofonías viene con prisa, con calor, no pierde tiempo. Desde el versículo 2 en adelante, él hablará con fervencia y con seriedad que a lo mejor nos sorprenda. Pero necesitamos escucharlo, necesitamos recibir a nuestro corazón, y él está hablando aquí en versículos 2 y 3, el principio de 4, sobre ellos quienes estarán afectados por el día venidero. Y mientras usted esté viviendo en capítulo 3, versículo 3 en particular, a lo mejor usted escucha ecos de Edén, ecos del principio del Antiguo Testamento, ¿no? El libro de Génesis, en que él habla de hombre y animales y bestias y peces, y sin embargo él está hablando en como orden al revés, ¿no? El orden que encontramos en el principio de Génesis, ¿no? En el principio de Génesis será peces y aves y bestias y animales y bestias y hombres. Luego, bueno, ¿qué quiere decir aquí Sofonías? Está diciéndonos que lo que está por venir es algo que va a voltear tanto de cabeza al mundo presente, poniendo de cabeza todo. Es como si la creación será como deshecha o desconstruida. Así que hay un eco aquí pero también un eco hace Sofonías del diluvio, del diluvio en los días de Noé. A lo mejor usted recuerde los días de Noé, esta frase que es repetida sobre la faz de la tierra. La faz de la tierra, el hombre será aniquilado, borrado de la faz de la tierra. Y hay ese lenguaje aquí, otra vez en versículo 2, eliminada sobre la faz de la tierra. Y otra vez versículo 3, eliminaré los hombres al hombre de la faz de la tierra. Un juicio que es parecido al diluvio. Recuerdan que Dios dijo que no enviará el diluvio nuevamente como lo de Noé, pero un juicio igual en cuanto a la escala. Y, sorpresa, versículo 4, Judá y Jerusalén también serán parte de aquel día. En otras palabras, en cuanto al día del Señor, será un mal día para los malvados, los inicuos, pero también será un día malo para el hipócrita del pacto, el quien quisiera llamarse a sí mismo un cristiano o cristiana, sino toda su vida cuenta otra historia, otro cuento. Así que aquí tenemos unas imágenes principales. Aquí Sofonías empieza corriendo y él dice, aquí es el gran problema que nos enfrenta hoy día. El gran problema es el pecado. El pecado es como algo que nos contagia. El pecado va a afectar a cada parte de la creación, hasta los peces y aves y bestias. Alguien ha dicho que el pecado es la amenaza más grande de todo hacia nuestro medio ambiente, porque el pecado resultará en el juicio que resultará a todo el fin de todo lo que hay actualmente. Así que, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Señor? Bueno, está tomando una soberanía universal. Está diciendo, yo soy Dios, nadie me va a atrapar, nadie me va a decir que tengo un espacio pequeño, diciendo, aquí es tu comportamiento religioso y usted
puede quedarse ahí con la gente que va en los domingos, el domingo. Lo que tienes que decirnos a mí o a los demás no me afecta todo el resto de la semana, ni el resto del mundo, no afecta nada. Aquí está Dios diciendo, todo es mío. Y algún día esa llegará a ser muy claro para todos. Ahora, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Leemos estos versículos principales y pensamos, a lo mejor somos tentados a pensar, pues mis pecados no son tan malos que merecerían tal tipo de respuesta abrumadora, ¿no? Pero sea honesto, usted, no somos los mejores jueces de nuestros propios pecados. Solemos compararnos a otras personas, no solemos decir que nuestros pecados y vidas no son tan malos. Déjame darles un ejemplo de un hombre que es mejor en eso, en pintar su vida. Se llamaba Al Capone. Es una cita de él. Él decía, yo he pasado los mejores años de mi vida dando a gente los placeres ligeros de la vida, y lo único que me dan es abuso. Y la existencia de un hombre casado. Él no menciona que más de 200 personas que supuestamente él había matado. Todos nosotros podemos manipular la historia y pintar nuestras vidas de una forma más bonita, minimizando lo horrible que es nuestro pecado. Pero esas palabras nos recuerdan que aquel día alcanzará a todos. Bueno, llegando más adelante en versículo 4 hasta 6, qué tan fuerte será que examinará cada alma, cómo él va a enfocar su atención sobre el pueblo del pacto de Dios. Va a hablar a la gente de Judá y Jerusalén, Dios, y déjame decir solamente esto, al pensar nosotros en lo que está escrito aquí, esto sucedió en los días de Josías, en el día de reforma. Y sin embargo, Sofonías está viendo más allá de los cambios externales, y Sofonías por el Espíritu de Dios está buscando al corazón, examinando los corazones de Dios por el Espíritu de Dios, y eso es lo que está detectando, es el corazón del hombre, es de autoexaminación del alma. Y mira lo que dice el versículo 4, cortaré de este lugar al remanente de Baal. Y otra vez, eso es algo sorprendente al escuchar los días de Josías, porque él era el gran reformador, quien estaba tomando el nombre de Baal y quitándolo de cada lugar, cada parte dentro del país. Él estaba haciendo esto, y la gente quien hacía caso a Sofonías pueden decir, pues Josías ha hecho esto, Baal ha sido quitado, cada rastro de él ha sido quitado, y Sofonías decía, Dios respondería diciendo, ¿qué tal de Baal que mora en tu corazón? Porque lo que Dios entiende es lo que usted y yo necesitamos entender, que la batalla con Baal y el nombre de Baal se cambia a través de las épocas y tiempos, otros nombres, pero el mismo viejo Dios. Es esto. Es un juego de cero suma, de suma cero. Dios va a quitar todos los remanentes de nuestro corazón, o Dios va a hacer esto, o Baal va a tomar una maestría y señorío completo de nuestro corazón. Así que sigue desde el versículo 4, ¿no? Y dice, cada nivel aquí se acerca más y más a nuestro corazón. No podemos leer a los sacerdotes idólatras y los sacerdotes paganos siendo juzgados, y probablemente eso no nos afecte tan fuertemente, ¿no? Versículo 5, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. A lo mejor nosotros digamos, bueno, yo no me adoro a los cielos, a la tierra, a las estrellas más bien, pero luego llega a ser más personal. Se acerca, versículo 5, a nosotros, dice, a los que se postran y juran por el Señor.
y juran también por Milcom. El hipócrita. La persona que se llama a sí mismo un cristiano. Y sin embargo, hay otro Dios que se siente reinando en su corazón y vida. Sí, los domingos a la mañana, a lo mejor cada día voy a admitir o reconocer de una forma a Dios, pero es mi pecado que la verdad decide lo que hago yo. Y para decir que se está hablando a todos, yo creo que no es cierto porque está llegando a todos los corazones. Yo creo que ese es el asunto principal aquí. El asunto principal de Israel aquí es que esto es un desafío para con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que haremos con el pecado precioso a que queremos aferrarnos? ¿Quién reinará? ¿A quién amamos? ¿A quién serviremos? Y dice, yo voy a cortar estos. Y luego llega a ser aún más personal y más enfocado en el corazón. Versículo 6. A los que han dejado de seguir al Señor y los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Esta cosa sucede todos los días en los corazones de gente quienes crecieron en la iglesia, a lo mejor han estado en la iglesia muchos años, pero a través del tiempo se alejan. Y a lo mejor físicamente estén aquí en este cuarto, pero su corazón y sus decisiones no están buscando al Señor, no están inquiriendo. Esas son palabras relacionales a buscar al Señor y inquirir al Señor. Son palabras que nos recuerdan que tenemos una amistad verdadera con Dios. Y para con ellos, quienes lentamente se van. Esta amistad con Dios es algo a que son extranjeros. Y a lo mejor estén aquí físicamente, pero ya no están buscando a Dios, ya no están consultando a Él, no están cultivando tal relación con Él. Y si podría saltar yo hasta el versículo 12, hay otra descripción, y solamente viéndolo, ¿no? Que entienden aquí y sucede, y dicen, los que dicen en su corazón al fin, ni bien ni mal hará el Señor. ¿Cómo tenemos eso? Bueno, es lo que llamamos el ser un ateo práctico, ¿no? Ellos quienes hablan de Dios, pero sin embargo, si usted llegaría a lo que la verdad creen en sus corazones de corazones, ellos dirán que ellos creen, Dios está ahí por algún lado fuera, pero no tiene nada de autoridad en mi propia vida. En realidad aquí, Dios no tiene peso. Dios es al margen, está al margen. Y déjame decirles esto, entre más que usted empuja al margen Dios, más vana llega a ser tu vida. Entre más lejos que Dios llega a ser para ti, más se enfocaría su vida de usted en la carne, en el comer y beber, el vestirse y entretenimiento, que todos nosotros solemos enfocarnos. Y la vida llegará a ser algo vana cuando se aleja de Dios, de ti mismo. Así que no intente en el momento que usted puede fingir con Dios. Dios conoce su corazón. Hebreos 4:13 dice esto. No hay ninguna criatura oculta de su vista. Todas las cosas son desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Un día que examina cada alma. Pero la tercera cosa, al seguir moviendo al versículo 7 hasta 13, qué tan justo será tal día. Dios es justo y su justicia será reflejada en
en aquel día, versículo 7-13, va por toda la ciudad de Jerusalén, y lo que él ve aquí es que gente de todo camino, toda vida diferente, tiene razón para temer a aquel día. Cada persona tiene razón para temerlo. Ahora empieza con los ricos en versículo 8. Él habla sobre los príncipes y los hijos del rey, y Sofonías, si fuera parte de la familia real, conocería mejor que los demás la situación. Los ricos no serán protegidos, y hay mucho de que los ricos pueden protegerse de algunas de las dificultades de la vida. A veces se pueden aún comprar su propia salida de los problemas. No así en tal día, en este día del Señor. Algunos de ustedes conocerán el nombre de Somerset Dawn. Él era a lo mejor el autor más famoso de los 1930, casi hace 100 años, así que a lo mejor no hayan escuchado el nombre. Una obra famosa de él era La vida constante. Era un hombre grandemente, un escritor muy famoso, súper rico, un hombre muy rico. 30 años después, en 1965, todavía llegando a recibir a 300 cartas a la semana de sus aficionados, aunque no había escrito nada por muchos años. Y su sobrino fue a visitarlo en Somerset, en una vía del Mediterráneo, y tenía el señor en aquel día 91 años, y su sobrino Robin era un cristiano y estaba escribiendo sobre su visita con su tío, y dice: yo vi por toda su casa, sus muebles muy caros, sus obras de arte muy caras, los objetos que su éxito le había traído, y vi a esa vía suya que tenía un valor de 600,000 libras en los 1960. Tenía 11 siervos, quienes lo esperaba todo el tiempo, se lo servía todo el tiempo. Y Robin dice: yo encontré a mi tío relajándose en una sofá, viendo por sus gafas a una Biblia. Yo he estado leyendo la Biblia que me diste, él me dijo. Yo he encontrado una cita que ganará, de qué ganancia tendrá un hombre si gana todo el mundo y pierde su propia alma. Y tengo que decirte, mi querido Robin, que este texto mismo antes estaba en mi cuarto cuando era un niño. Claro, todo es una basura, pero el pensamiento es interesante igualmente. Y Robin sigue describiendo un hombre vacío, amargado, al acercarse su muerte. Él dijo: ya no estoy muerto, aléjate de mí la muerte, ya no estoy listo todavía. Pero a lo mejor usted responde a esa historia al decir: pues él quiso demasiado, yo no quiso tanto, yo no quiero tanto. Pero Sofonías tiene una palabra también para usted. Él no solamente habla a los príncipes, los hijos del rey, los ricos, quienes alcanzan comprar ropa cara. Siguiente versículo habla de ellos quienes que viven en la casa del maestro, ellos quienes son siervos y esclavos, y aún así su vida es igual, ¿no? Llenando su casa con violencia y engaño. ¿Qué significa que ese del umbral? Esa era una superstición de los filisteos, saltar por el umbral. Así que supersticiones normales de todos los días, eso también ve Dios. Así que los ricos, los pobres, y luego los mercantes en versículo 11, ellos también serán recordados, ellos quienes pesan plata, dice versículo 11. En la Biblia el dinero no es bueno ni malo, ¿no? Los cristianos quienes son preguntados sobre el dinero es: ¿cómo conseguiste el dinero? ¿Cómo estás usando el dinero? ¿Y cuál es tu actitud hacia el dinero? Esas son 3 preguntas. Y aquí están los ricos llamados por su actitud hacia el dinero, pero también el vendedor en cuanto a su actitud hacia el dinero.
Y luego él dice en versículo 10, dice, mira, cada colonia, cada grupo en el pueblo de Jerusalén, en la puerta de pescado, imagino que los pobres vivían ahí, como pues no mucha gente le gusta mucho el olor de pescado fresco o muerto, podrido, ¿no? Y el segundo grupo aquí en las colinas de Jerusalén, ¿no? En la colonia conocida a un mortero, cada colonia, cada lugar, Dios traerá a aquel lugar justicia justa, sin importar que sea usted. Y debe dejarnos haciendo la pregunta, pues, ¿la vida hace que mueve mi mundo? ¿El dinero tiene la última palabra en sus decisiones más importantes? Bueno, amigo mío, si eso es cierto para con usted, entonces hay una desilusión muy grande que viene a usted. Versículo 13, sus riquezas se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán de su vino. Así que no importa cuánto gana usted, el Señor va a traer justicia a usted, quien sea que sea. Si el dinero le da una vida insulada y usted se siente en una categoría especial por causa de esta o por causa de su pobreza, usted siente que tiene un caso especial delante de Dios, eso no importa. Tampoco es un Dios justo con quien tratamos. En nuestros corazones sabemos eso, ¿no? Sabemos eso. Queremos justicia, clamamos por justicia, aun ellos quienes no tienen interés en el cristianismo, ellos esperan justicia, ellos necesitan la justicia. Un filósofo lo dijo así, que toda la historia grabada es un gran anhelo para tener la justicia, y Dios va a traer una justicia justa en aquel día. Pero luego seguimos a nuestro cuarto punto que vemos en el capítulo de esta mañana, qué tan abrumador será aquel día. Y lo que tenemos en versículos 14 hasta 18 es una de las descripciones más horribles del día del Señor. Hay un antiguo medieval himno que fue escrito hace casi 1000 años, de decir el día de ira. Mucho del lenguaje de aquel antiguo himno está en este pasaje, depende de este pasaje de Sofonías 1. Dos cosas aquí que creo que demandan nuestra atención. Primeramente, habrá un desecho completo en aquel día. Observa en versículo 15. Dice que hay una repetición 7 veces de la palabra día. Día, aquel día, aquel día, aquel día. Una destrucción perfecta, un día de estrés, lobreguez, desolación. Y sin embargo, aquella descripción, lo tan horrible que sea, no alcanza la medida a la realidad. Simplemente no puede. Y sin embargo, al reunir lo que nos dice las Escrituras sobre el día de juicio, el último día, es un día horrible. Es una cosa horrible en que pensar. No nos agrada nada pensar en esas cosas, pero tenemos que hacerlo. Necesitamos pensar en esas cosas. Hay un desecho completo aquí, pero la incapacidad completa de ellos, quienes son sujetos a aquel día. Versículo 14 nos dice que el hombre poderoso, él está acostumbrado, el guerrero, está acostumbrado a tener control, pero lo único que puede hacer es gritar. El versículo 16, aquellas ciudades fortificadas y torres altas en que confiaba tanto la gente, ellos son hechas inútiles. También. Y lo que leemos aquí es de Dios tomando una destrucción, llevando una destrucción completa al mundo. Sabe que encontramos mucha crisis en esta vida. Hay muchas cosas que nos preocupan. Y usted podría argumentar, hay muchas cosas que deben preocuparnos.
Pero hasta que usted haya llegado a enfrentar esta crisis final, usted no necesita preocuparse por los demás. Y una vez que usted haya llegado a enfrentar aquel día, todos los demás días van a encontrar su lugar correcto y van a llegar a tener sus proporciones correctas en vez de las proporciones grandes que solemos ponerlas. El entorno político, los asuntos de medio ambiente, el cambio de clima y violencia en nuestras calles y todo lo demás, todas aquellas cosas llegan a su lugar y su proporción correcta cuando hemos pensado y llegado a tener paz con el Señor y el día del Señor. A lo mejor usted puede relacionarse con Sterling Moss, quien era una leyenda en el mundo de Fórmula 1 de carreras en los años anteriores. En su éxito, en medio de su carrera, él dijo esto. Dijo, yo admito, tengo miedo de la muerte. Yo sé que voy a llegar a conocer a mi Hacedor. Y uno no debe tener miedo de esto. Pero yo sí tengo miedo de esto. Pero yo sí tengo miedo. Y más a llegar a este último y quinto punto, Sofonías nos dice que aquel día está acercándose y es un día cierto, seguro. Esto es una repetición que él trae a la mesa. Él dice aquí en versículo 7 que el día del Señor está acercándose. Él dice versículo 14, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. Y al fin de nuestro capítulo, con prisa hará todo esto. Todo eso nos dice que aquel día, ese siguiente día en el calendario de Dios, es el día que tiene un círculo en el calendario, es la siguiente cosa en su lista de tareas que hacer. A lo mejor alguno de ustedes ha vivido en una tierra, un terreno de terremotos activos, y usted sabe que hay temporadas en que hay como que movimientos, o se mueve más bien un poco, que sucede antes de un terremoto. Y con Jerusalén y Judea, ellos iban a experimentar un gran temblor. Algunos 30 años después de Sofonías, que él predicó esas palabras, la caída de Jerusalén, el sitio de Jerusalén a manos de los babilonios, y esto a ellos fue una gran advertencia, que tan horrible que fue tan día, quedaba todavía un día más horrible que estaba por venir, y ellos no sabían a tiempo, a momento, pero Sofonías era el última advertencia que ellos iban a recibir. Fue el último de los profetas antes del exilio. La última advertencia de los profetas menores. Y con nosotros necesitamos escuchar esto, ¿no? Que el día del Señor está cerca y no sabemos, ¿verdad?, qué tan cerca está. Pero esas son palabras para nosotros que las recibamos en nuestro corazón y vivir a la luz de estas palabras. Y con el cristiano, si usted es cristiano hoy, yo quisiera decir algunas cosas a usted al cerrar nuestro tiempo. Primeramente, a recordarle de lo que dice Pedro en 2 Pedro 3. Él dice, porque todas esas cosas serán deshechas, que manera de personas deben ser en su conducta piadosa y piedad, anticipando y buscando la venida del día de Dios. Este es el resumen más grande, aplicación más grande para el cristiano al hablar de segunda venida. Cuando habla del día de juicio, ¿qué gente debemos ser nosotros como cristianos? Debemos ser personas en conducta santa y piedad. Debe de haber una seriedad en nuestras vidas, o una gravedad en cómo vivimos. Debemos ser gente que conozca poner las cosas principales en la vida. Seguir obrando y trabajando por el reino, orando por ellos quienes necesitan a Cristo, y con todos nosotros
una palabra a cerrar aquí. Gente piensa que la paciencia de Dios significa indiferencia. Esta es una enseñanza bíblica importante aquí. Usted no debe pensar o creer que la paciencia de Dios, que no ha llegado todavía el día del Señor, no debe llevarle a pensar que Él es indiferente o que haya olvidado. Es una misericordia, ¿no? Es una misericordia que el día no ha llegado todavía. Igual como este capítulo, es una misericordia. Si usted quiere hacer daño a alguien, usted no le avisa de antemano. Si usted es un asesino en el techo, ¿no? Usted no advierte a su blanco de antemano antes de disparar. Pero el Señor nos da a nosotros esta advertencia, una advertencia llena de misericordia que está por venir el día. Es una misericordia. Es una llamada a nosotros, a usted y a mí, tener tratos verdaderos con Dios. A lo mejor usted nunca ha hablado en realidad con Dios. Esa es la palabra de Dios a usted, que ahora es el momento, porque puede ser que nunca le llegue otro día, otra oportunidad. Y cómo debe hacernos finalmente este capítulo valorar a la cruz de Jesucristo. Agustín era un padre de la iglesia, vivía hace muchos años, pero sus palabras a nosotros siguen siendo relevantes tanto en este momento. Él dice, no hay lugar en que usted podría huirse de un Dios enojado, airado, excepto a un Dios pacificado. ¿Huye de Él? ¿Huir de Él? No, huye a Él, dice Agustín. No hay correr, no hay escapar de Dios. Usted no debe alejarse, huir de Dios, sino debe huir a Él, Dios, a un Dios pacificado. ¿Cómo puede ser pacificado? Es exactamente lo que sucedió en la cruz de Cristo Jesús, ¿no? Como lo dijo Juan Calvino, la gloria de Dios es visto en el mundo, la gloria de Dios es visto en todas partes, pero la gloria de Dios es principalmente visto en la cruz de su Hijo. ¿Por qué? Porque ahí el juicio de Dios y la misericordia de Dios se juntan, se conectan. Ahí es donde está nuestra esperanza, ahí está nuestro refugio, a darnos cuenta de que cuando dice el versículo 15, en cuanto a aquel día, estas eran las mismas cosas que Jesucristo experimentó en la cruz por nosotros. Por Él fue un día de ira, de desolación, de tinieblas, lobreguez, nublado y densa oscuridad. Pero así era con Él, si podría decirlo así. Él sufrió bajo versículo 15, para que usted y yo podríamos refugiarnos en Él y no tener que pasar por esto. Es una misericordia. Es una misericordia que nos ha dado este libro, este capítulo, esta advertencia. Es una misericordia que ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en lugar de pecadores y sufrir el día de ira en nuestro lugar. Así que, cristiano, regocija. Y para el resto de nosotros quienes todavía no, a lo mejor somos cristianos en Cristo, escucha lo que dice Dios. El que clama al nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Dios, has puesto delante de nosotros hoy un pasaje tan pesado de las Escrituras y te damos gracias por eso. Damos gracias por eso. Queremos verlo directamente en su rostro. Queremos recibir lo que nos dice para ser humillado por ello. Queremos ser despertados por ello.
queremos ser transformados por ello. Y nuestro Padre, necesitamos regocijarnos nuevamente en el hecho de que Cristo Jesús encontró tal día de juicio en la cruz para con todos ellos quienes pondrían su fe en Él. Podremos que nos muestras gracia por Cristo y que muestres gracia y misericordia a muchos más quienes todavía no han escuchado, todavía no han creído. Señor, escúchenos en estas cosas mientras oramos y lo ofrecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.